Bueno, entonces les repito, si no pueden entrar a las sesiones por una u otra razón, estas sesiones se graban y las van a poder consultar. Las voy a subir al Classroom. Y pues me entregan les voy a mandar un formulario de Google y con eso vamos a pasarles asistencia, sesión por sesión. En total, pues son 12 sesiones. Entonces, sí les pido de preferencia que tengan el 100% de asistencia, ya sea de forma en vivo o mandando el formulario, si llegan a faltar. Que son preguntas rápidas de responder, yo creo que máximo 300 palabras van a escribir, más o menos una cuartilla. Ahora, aparte de la asistencia, por cada módulo vamos a hacer una reflexión de una cuartilla, 300 palabras. Les pido un trabajo de 300 palabras por cada módulo. Es decir, el primero va a ser de teoría de las religiones, una reflexión sobre ese módulo que veamos. Posteriormente, uno sobre santería y posteriormente uno sobre vudú. Hay dos opciones. Uno, que hagan su reflexión, así tipo opinión, pero con base en lo que vimos en clase. O la otra es que lo hagan en video. Un video de 2 minutos, más o menos. Ustedes frente a la cámara, se graban y hablan sobre su reflexión. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, esas reflexiones, yo les estoy dando un plus, que bueno, no cualquier profesor en Pilares les da, aquí en el programa Pilares. Yo tengo una editorial, estoy formando una editorial, y van a ser estos textos o estas grabaciones publicadas en las redes sociales de la editorial. Y obviamente a ustedes se les va a entregar una constancia de las cápsulas o de las columnas de opinión que hayan mandado. De esta forma, pues también va a servir para tener más trayectoria y más experiencia profesional y académica. Obviamente, si alguno de ustedes me dice, yo no quiero que mi trabajo se publique, pues yo lo respeto y pues ya me acoplo a lo que ustedes me digan y nada más lo ocupo para evaluarlos. Y pues bueno, terminando el curso, se les va a entregar una constancia, o tal vez dos, dependiendo. Pilares es un programa del gobierno de Ciudad de México. A veces es medio especial para entregar constancias, o luego las que entregan no tienen valor curricular, es la desventaja. Entonces, yo voy a luchar porque Pilares sí entregue su constancia, pero en dado caso de que no lo hagan, por parte de la editorial, yo también les emito la constancia. La que emitamos por parte de la editorial sí tendrá valor curricular, porque la van a firmar los directivos. Y pues en el mejor de los casos tendrán dos constancias, una por Pilares y otra por la editorial. Si Pilares no la entrega, pues yo me encargo de que al menos tengan la de la editorial. Básicamente, esto es como vamos a estar trabajando el curso. Y bueno, la sesión es más o menos así, más o menos 1 hora para presentar un tema, lo que yo voy a mencionarles, y la otra media hora o 1 hora, dependiendo de cuánto nos prolonguemos, de interacción con ustedes, para debatir alguna lectura, para comentar algún video, para intercambiar bibliografía y demás. En el caso de este curso, la mayoría somos o tenemos conocimientos previos en temas de religiones o temas afines. Entonces, pues creo que vamos a tener una retroalimentación bastante interesante. Y pues básicamente esta sería la dinámica del curso. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Yo tengo una pregunta. ¿Son dos cursos sí independientes o tenemos que tomar los de los lunes y los miércoles? Ok, son dos cursos diferentes, entre comillas. Los de los lunes, te digo, es la parte 1 y el de los miércoles es la parte 2. Vemos diferentes temas. No creas que, por ejemplo, lo de hoy lo volvemos a ver el miércoles. Son diferentes temas los que vamos a abordar. Puedes tomar uno o dos, o los dos, como tú gustes, no hay un límite. Y en cuanto a temas, no importa si no tomas uno u otro, no van de la mano, no van ligados. O sea, las temáticas que vemos son diferentes. Entonces, no creas que si no tomas la parte 1 no entiendes la 2. No, son independientes. No sé si me explico. Sí, gracias. Profesor, yo tengo otra duda. ¿Este es a la misma hora el del miércoles? El del miércoles sí.
es igual de 5 a 7. ¿Con el mismo link? Oh, eso todavía no lo decido. Puede que ocupemos otro. Se los voy a confirmar. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí, es que ahorita estoy esperando para ver si el miércoles entran nuevos compañeros. Si veo que cambian mucho la población de hoy y la del miércoles, pues sí tendré que hacer diferentes links. Pero si son los mismos, pues ya ocupamos el mismo. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo otra pregunta. Claro. En caso de que no pudiéramos estar de manera presencial, nos vas a mandar una grabación Ajá. y tenemos que llenar un cuestionario. ¿Hay una fecha límite para mandar esos cuestionarios? Una fecha límite, pues yo preferiría que fuera en la misma semana Ok, para yo ir llevando el registro. O ya en el peor de los casos, antes de que termine el módulo, cada módulo. Es decir, por ejemplo, si faltaste a la sesión de hoy, máximo tienes hasta la 4ª semana para entregar, porque es cuando hacemos el corte de módulo, antes de la entrega de la primera reflexión. ¿Sí? sí, gracias. Y la bibliografía tú no la mandarías, ¿verdad? Sí, la bibliografía yo se las mando, les mando los textos, los voy a subir al Classroom para que lo tengan a la mano. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado en el aire? Tenemos una pregunta. No me inscribí para el segundo curso pensando que eran cursos ligados. ¿Podrían considerar para el curso del miércoles? Sí, sí, de hecho yo les recomiendo que tomen los dos. A mí me encantaría que tomaran los dos módulos, los dos cursos. Las ligas se van a subir al mismo Classroom, ¿va? Igual, si conocen más gente que se quiera incorporar, díganles que todavía pueden. No tenemos un límite y menos porque es en línea. Entonces, pues podemos recibir muchísima población, ¿va? Ok, sí, claro que sí, pueden tomar la del miércoles también sin problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún inconveniente con la forma de evaluación? ¿No consideran que es muy desgastante o algo? ¿No? Muy bien. Ok, ahora les quiero preguntar, ¿quién de ustedes tiene registro en la página de Pilares? Cuando entran a Pilares, cuando toman, bueno, los que son de Ciudad de México, cuando van a algún Pilares de forma presencial, se inscriben y les dan un número de folio. ¿Alguien de ustedes tiene ese número de folio? Yo lo Ah, tengo. yo tengo un número de folio. Yo también. Ok. Entonces, hay 2 personas que sí lo tienen. Por favor, los que sí lo tienen, anótenlo aquí en el chat. Y los que no, les voy a explicar cómo se llena. Vamos a irlo haciendo juntos. Ok. Miren, voy a compartir pantalla para que vayan viendo. Veamos. Ok. Voy a compartir pantalla. Esto que tenemos aquí es la página del programa Pilares del Gobierno de Ciudad de México. Okay. Bueno, esa es la página de Pilares, Gobierno de Ciudad de México, que es la página de aquí. pilares.cdmx.gov.mx/registro. Todos vamos a entrar a esa página ahorita. ¿Algún mensaje? No importa si no eres de la ciudad. No hay ningún problema, te puedes registrar. Ok, hay una opción que dice regístrate al programa Pilares, que es la que estoy señalando aquí. Abajo dice registro de Pilares.
viene un aviso de privacidad sobre sus datos, donde se explica que todos los datos son recabados con fines estadísticos, no serán ocupados con fines políticos, no les van a mandar propaganda de la cuarta transformación, ni mucho menos. O sea, todo es para uso estadístico y en efecto educativo. Luego le damos en aceptar. Y aquí seleccionan si son residentes de Ciudad de México, si son residentes de otro estado, o si son residentes del extranjero. Que en el caso de aquí, me parece que tenemos a alguien que sí es del extranjero, pues ahí él lo selecciona quien es del extranjero. Yo, por ejemplo, voy a registrar que soy de Ciudad de México. Te preguntan si quieres que te manden propaganda o cuestiones de gobierno. Yo le pongo que no. Ustedes ya decidirán si quieren o no. Le dan en enviar. Y te preguntan que cómo te enteraste del programa Pilares. En general, por lo que me comentan todos ustedes, nos enteramos a través del programa de SECTEI, que es la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, que es la que nos informa de la que depende Pilares. Yo le doy ahí en SECTEI y le damos en enviar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿No? Muy bien. Y ahora, pues ya empezamos aquí a llenar los datos. Ponen su nombre, su apellido, género. Les preguntan si tienen alguna discapacidad, si hablan alguna lengua indígena, si pertenecen a algún grupo étnico. Aquí todos somos mayores de edad, así que pues no tiene caso que marquen aquí. Luego abajo vienen sus datos de su domicilio, su número de teléfono celular. En este basta con que pongan un número de teléfono, no tienen que llenar los 3, aunque llenen uno basta. Ok, Patricia, nada más que sí no pase de hoy porque tengo que pasar la asistencia por día. Entonces sí te lo encargo. Ok. Y así van llenando todos sus datos, su último grado de estudios, ese es muy importante. Luego viene aquí, pilares de ubicación. Aquí sí les voy a explicar cómo se llena. Es muy importante. Aquí en alcaldía les van a dar en seleccionar y van a poner Venustiano Carranza. Y aquí donde dice Pilares o Brigada, le seleccionan y ponen Pilares Parque Velódromo. Parque Velódromo porque es el Pilares que está realizando, el plantel de Pilares que está realizando este curso. Y ya una vez que hayan llenado sus datos, ya le dan en registrar. Váyanlo haciendo y me dicen cuando ya lo hayan hecho, por favor. Y me ponen sus folios aquí en el chat. Profesor, ¿Qué yo pasó? me confundí ahí un poco porque entré donde dice Estado de México porque yo soy del Estado de México Ajá. y ya, creo que usted dijo que todos nos metiéramos al de la ciudad, ¿verdad? No. Si tú eres del ¿No? estado, lo llenas desde el estado. Sí. Y quienes sean Ah, ya. incluso... Sí. Y los que son del extranjero le ponen en la opción de extranjero. Yo le puse en Ciudad de México porque yo soy de aquí de Ciudad de México. Pero si tú ponle en estado, no hay ningún Ah, ok, inconveniente. gracias. Y de nada. Los demás, ¿cómo vamos? No, nada, ya era Parque Velódromo lo que iba a preguntar. Gracias. Sí, Parque Velódromo, por favor. Ok, este folio, ya me están poniendo aquí unos, descárguenos, porque ese folio lo vamos a estar ocupando clase tras clase, por favor. Con este folio yo les paso asistencia.
aquí ya los están poniendo muy bien. Perdón que le dediquemos tanto tiempo a esto, pero sí es importante tener todo esto ya para iniciar de lleno con el curso. Ok, Alejandro dice... Sí, con calma. No te preocupes, Alejandro. Perdón, me retrasé un poco. En donde dice selecciona el programa. El programa... el que sería casi al principio, después del aviso de privacidad. Ajá, exacto. Le pones en Sectei. Exacto. Sectei, ajá. Gracias. Y ya después viene para que llenes tus datos. Muy bien. Dayana, ¿no tuviste ningún inconveniente por ser de otro, del extranjero, para lo de tu folio? No, todo estuvo bien, lo registré rápido. Perfecto. Nunca había tenido una alumna del extranjero, por eso me surgió esa duda. Está bien, todo está bien. Muy bien. Igual Eunice ya lo mandó. Dayana.
Rodrigo igual, Alejandro, bueno, Alejandro dijo que un poquito atrasado, no importa. Gabriela también, Constanza, Patricia dice que lo va a mandar al rato. Regina, bien, Valeria. Ah, Valeria ya tenía folio. ¿En qué pilares te registraron, Valeria? Ah, perdón, me registraron en Pilares Valle de Luces, me parece. Sí, de hecho no ubico ese número de folio. Por eso te preguntaba. Lo que pasa es que cada pilares tiene un código de barras diferente. Por ejemplo, todos los que son de pilares velódromo inician con 5215. Ya todos los que son 5215 al inicio ya sabemos que son de aquí de velódromo. Por eso te preguntaba. Ah, si quieres te mando después el código QR de mi folio. No, con el folio. Yo no ocupo el código QR porque el código QR se ocupa con la aplicación y yo no ocupo la aplicación porque se roban tus datos. Yo no le voy a dar mis datos a pilares. Ah, ok, perdón. Sí. Sí, es que como es aplicación APK y no APP, es como muy invasivo. Pues yo nunca he querido registrarme en esa plataforma. Ok, espérenme. A mí me dice que mi CUR ya está registrado, pero no recuerdo haber hecho un registro antes. En ese caso, entras aquí mismo a la página, espérame, Ajá. y le das en la opción que dice recuperar tu información. Y vas a poner tu número de CUR y ya en automático te va a arrojar tu número de folio para que lo recuperes. Gracias. Entonces, por lo que veo, la mayoría también son de Ciudad de México, salvo unas cuantas excepciones. Y eso es bastante buena parte, porque, pues, de hecho, esta es la tercera edición del curso que abrimos. La primera fue en línea, que fue hace un año justamente. Tuvo un total de 25 personas que terminaron el curso. La segunda edición fue en presencial, en Pilares Velódromo. Tuvo un total de 7 personas que lo finalizaron. Y pues ahorita a ver cuántos inician y cuántos terminan. Generalmente a lo largo del curso se van incorporando más alumnos. Entonces pues vamos a ver cómo Ah, nos va. disculpa que te interrumpa, pero ¿en qué alcaldía dices que está Pilares? Este está en Venustiano Carranza, Alcaldía Venustiano. Ah, perdón, muchas gracias. Sí, sí, de nada. Igual si quieren darse una vuelta pueden, sería genial que fueran en presencial, los que puedan, obviamente. Está en Alcaldía Venustiano Carranza. La estación más cercana del metro es justamente Metro Velódromo, línea 9 del metro, línea Café, en la colonia Jardín Balbuena. Ok. ¿Alguien falta de mandar su folio? Aparte de este... Ya está. Vamos a ver. Nada más, me parece que nada más falta Alejandro, ¿verdad? Mensaje, vamos a ver. Okay. Ok, Patricia ya lo mandó, genial. Gia también. Y bueno, ya nada más falta Alejandro. Voy a dejar de compartir. Bueno, entonces ahorita ya tengo todos sus números de folio. Ya con esto les voy a pasar asistencia. Les comentaba también que en la página en el Classroom vamos a subir todos los materiales, pero por cualquier eventualidad o demás, les recomendaría si tienen alguna emergencia o algo, me lo hagan saber por WhatsApp. En los carteles ya les puse mi número de WhatsApp por cualquier cosa. De todas formas, aquí se los vuelvo a poner. Gracias, Alejandro.
2031973. Aquí les puse ya mi número de WhatsApp. Para cualquier cosa me manden un mensaje para tener comunicación más directa, porque pues yo creo que los correos no los suelen revisar tan seguido. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna duda antes de comenzar con la clase? Bueno, pues vamos a... No, ninguna. Excelente, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con las diapositivas. Me dicen cuándo se vean. ¿Ya las pueden ver? Sí, ya se pueden ver. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a empezar con la parte teórica de historia de las religiones. Yo retomo mucho el concepto de historia de las religiones a partir de la doctora Rosa María del Carmen Martínez Ascobereta, quien imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, pues mucho de lo que hablo lo retomo de ella, salvo algunas excepciones que yo retomo ya de algún autor directamente, como ya sea Mircea Eliade o el mismo Rudolf Otto. Para quienes ya han tomado este tipo de temas, pues a lo mejor les parece un poco repetitivo esto, pero pues bueno, es la estructura del curso. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar por definir el concepto de religión. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, religions, que a su vez procede del verbo religar, que hace mucha alusión al concepto de ligar, unir, principalmente unir cosas, unir al hombre con los dioses o con las divinidades. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligar, tal como les decía, ligar o amarrar. Entonces, lo podemos definir en términos muy coloquiales, como la religión, que es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o con los dioses, dependiendo del sistema mágico, del sistema religioso en el que estemos hablando. Entonces, hay que entender también las limitantes del concepto de religión. Religión es un término occidental, un término de la tradición indoeuropea, que nosotros los habitantes de México y de cualquier otro país de Latinoamérica lo heredamos a partir de la conquista de América. Nosotros somos individuos occidentalizados entonces. Nuestra tradición, por lo tanto, viene de los europeos. Por lo tanto, el concepto religión es un concepto europeo y es un concepto que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene sus limitantes, o mejor dicho, está acotado para el plano occidental. Por lo tanto, aquí tenemos un problema epistemológico. ¿Por qué? Porque las religiones afrocaribeñas, si nos portamos en términos estrictos, no serían religión. No serían una religión. ¿Por qué? Lo hace lo mismo. Las religiones vienen de Occidente. Es como, por ejemplo, la filosofía. Hay una discusión muy intensa sobre si, por ejemplo, los pueblos mesoamericanos tenían filosofía. Hay gente que tienen muy arraigado el concepto de que la filosofía surge en Grecia, en la antigua Grecia, y por lo tanto para ellos los únicos que pueden hacer filosofía o hicieron filosofía fueron los griegos. Pero bueno, depende mucho de visiones, depende mucho de estos conceptos, sería toda una discusión definir si se puede hablar de religiones o no. Se puede hablar de religiones afrocaribeñas. Desde mi enfoque, sí se puede hablar porque tienen todos los elementos de un sistema religioso y no se les puede discriminar simplemente por ser
de una región que no corresponde a Occidente. Ok. Vamos con lo siguiente. Ahorita no puedo ver el chat. Cualquier cosa que me quieran decir, pueden abrir sus micrófonos. Religión. Vamos a empezar a desglosar algunos conceptos. Desde la historia de las religiones, es un hecho histórico. Se da en un ámbito específico, un tiempo y un espacio determinado. Es decir, es un hecho histórico porque se encuentra documentado o hay forma de documentarlo. No es algo que saquemos de la imaginación, no es literatura porque no surgió del pensamiento de un poeta o de un dramaturgo, o sea, no. La religión es algo que se puede documentar a partir de evidencias materiales. Por lo tanto, es algo histórico, algo que se puede estudiar desde el ámbito de los historiadores, a partir de una historiografía. Se da en un ámbito específico, es decir, no es lo mismo hablar de un sistema religioso mexicano, de Ciudad de México, o que hablar del mismo fenómeno religioso, pero no sé, en Guadalajara o en otro país. O sea, entonces es muy específico. Se da en un tiempo y en un espacio determinado. Pero es lo mismo. No podemos hablar de que el cristianismo en Ciudad de México hoy en día es el mismo que el cristianismo que llegó hace 300 años con la llegada de los españoles. ¿300? No fueron 300, pero es un ejemplo nada más. Entonces, a eso nos referimos. Más allá de que muchas veces pensemos que un sistema religioso o una religión es algo abstracto o algo que no cambia a través del tiempo, que no se actualiza, la religión cambia. La religión es muy cambiante acorde a los diferentes horizontes históricos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian. Y si una sociedad cambia, sus mismas expresiones culturales, en este caso religiosas, van a cambiar acorde a en términos marxistas, la superestructura va a cambiar acorde a la estructura política y económica. Muy bien, vamos a ver. Se le puede, lo siguiente que aquí dice, se le puede abordar desde un punto de vista específico, científico y un armazón de historiador. Científico porque lo debemos analizar desde un enfoque, como su nombre lo dice, ¿no? Científico. No podemos verlo a partir de nuestros ojos. Por ejemplo, no podemos verlo con ojos del creyente. Bueno, hay una metodología que lo aborda así, ¿no? Pero tiene sus acotaciones de cómo hacerlo. Pero básicamente la propuesta de historia de las religiones es alejarnos por completo del fenómeno religioso y abordarlo desde afuera, no verlo desde adentro como creyentes. Es la metodología que se suele ocupar en teoría de las religiones, verlo con ojos de estudioso y no con ojos de creyente. Que bueno, en la clase de antropología de las religiones vamos a ver que la propuesta es completamente diferente, ¿no? Pero aquí, en historia de las religiones, así se debe de hacer, ¿no? Dejando a un lado nuestra visión como creyente o como practicante, sino todo lo vamos a ver de forma objetiva, ¿no? Claro está que en la historia es muy difícil hablar de objetividad. Ok, vamos con lo siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Creo que no. Ok. Bueno, pero al menos alguien respóndame porque si no pienso que estoy hablando nada más yo solo. No, sí, perdón, continúa. Ok. Les voy a estar preguntando constantemente porque luego me pasa de que se me va el internet y resulta que yo me salí y sigo hablando y ni cuenta de que ya no estaba en la sesión, ¿va? Entonces, constantemente les voy a preguntar. Bueno, vamos a ver el objeto de estudio de la historia de las religiones. El sujeto de estudio del fenómeno religioso es el mismo que el objeto de estudio de la historia, el hombre. Esto en términos muy generales, ¿no? Vemos que esto incluso nos lo enseñan desde la secundaria o desde el bachillerato sobre cuando dicen que estudia la historia, estudia al hombre, ¿no? Pero bueno, se le enfoca desde diferentes facetas. En este caso, sí, vamos a estudiar al hombre, pero vamos a estudiar
o vamos a acotar nuestro objeto de estudio en el hombre religioso. No porque cuestionemos si existe o no existe Dios, que si existe o no existe tal elemento o expresión religiosa, sino porque la religión es una creación del hombre, como ya lo dije anteriormente, y deja evidencia material. Por lo tanto, vamos a estudiar esa evidencia religiosa que deja el ser humano a través del tiempo. Es lo que nos interesa estudiar. Aquí no nos vamos a meter en cuestiones de que si existe Dios, que si existe el diablo, que si existe tal deidad. No. Lo que nos importa es entenderlo culturalmente a partir de las evidencias materiales que el mismo ser humano va dejando con el paso. Y ya en términos precisos, ¿qué es lo que estudia la historia de las religiones? Estudia al homo religious, que es la persona religiosa. El término que fue acuñado por el historiador rumano, me parece, Mircea Eliade, que describe a un hombre como un ser religioso. Según él, solo el hombre religioso es un hombre verdadero que puede desarrollar y usar toda su naturaleza. Bueno, es que hay algo también que tenemos que aclarar. No se va a comportar de la misma forma un hombre religioso que un hombre ateo, ¿no? El hombre religioso demuestra ciertas formas de comportamiento y esos comportamientos se van a ver reflejados a través de la historia de la humanidad. Un ejemplo, Hernán Cortés, el conquistador de México Tenochtitlan. Él era un hombre cristiano, un hombre que manejó el discurso, y si leemos las fuentes, si leemos las cartas de relación de Hernán Cortés, junto con las obras de la conquista, por ejemplo, la historia verdadera de, se me fue el nombre de este individuo también español, historia verdadera de Bernal Díaz. Bernal Díaz, gracias. Si revisamos estas obras, vamos a darnos cuenta de que estos individuos no usaban a Dios como argumento, como justificación, sino más bien que ellos realmente creían que como buenos cristianos de su época, tenían que esparcir la fe cristiana por las buenas o por las malas, y eso les iba a dar la salvación. O sea, es acorde al concepto, al horizonte histórico de su época. Ellos están acorde a ese horizonte. Entonces, era lo que también les decía hace un momento. El sistema religioso está acotado a un momento y un tiempo histórico. En ese entonces, un buen cristiano era aquel que esparcía la fe católica por todo el mundo, por las buenas o por el uso de las armas. Hoy en día ya no lo vemos así, ¿no? Por nuestro horizonte histórico. Y incluso hasta juzgamos acontecimientos del pasado, ¿no? Muchas veces de forma anacrónica lo juzgamos. Pero para ellos era así. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que estudiar este Homo Religions a partir de su horizonte histórico. Es eso lo que también lo hace un tanto diferente al estudio histórico, como lo aborda también el enfoque antropológico. Entonces, vamos a ir viendo diferentes herramientas metodológicas para estudiar estos temas. Ok. Vamos a seguir. Permítanme, voy a conectar mi computadora porque se me va a apagar. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿en qué suele creer el hombre? El hombre religioso. El ser humano va a creer, en términos generales, en deidades particulares. Eso es muy importante. En un solo Dios. Recordemos las limitantes de abordar el término de religión, ¿no? Como es una visión occidental, muchas veces hablamos de un monoteísmo, de la existencia de un solo Dios, de un solo poder superior incluso. Se estudia también o creen cultos en figuras divinizadas, llámense figuras de barro, de yeso, de piedras incluso,
va a variar, ¿no? Pero son representaciones de alguna deidad. Los símbolos, elementos significativos. Los elementos significativos que van a variar, ¿no? El caso de los símbolos también es muy particular, porque un símbolo en un sistema religioso muchas veces lo vemos como algo universal. Sin embargo, así no es así. Por ejemplo, ya entrando un poco en el contexto de las religiones afrocaribeñas, no es lo mismo hablar de una cruz cristiana que hablar de una cruz en el mundo afrocaribeño. La cruz cristiana hace mucha alusión a Cristo crucificado. En cambio, la cruz en las religiones afrocaribeñas, en términos generales, nos habla de la unión del mundo profano y el mundo sagrado. Es el punto de unión. Por eso, 4 caminos que se unen en un solo punto. Muchas veces vemos esta simbología en representaciones religiosas afrocaribeñas y pensamos que es herencia cristiana, y no, es una cruz que ya se deriva del mundo africano. Entonces, es eso, ¿no? Ir analizando específicamente los símbolos de cada cosmovisión y ver cómo van a congeniarse. Muy bien, vamos con la siguiente. Ok. Bueno, eso es muy introductorio. Ahorita vamos a ahondar en cada uno de estos puntos. Va a haber un uso de un lenguaje particular. En lo que les decía también, bueno, va ligado con lo que les decía. Cada sistema religioso cuenta con un conjunto de elementos propios que le da identidad. No es lo mismo lo que le da la identidad al cristianismo que lo que le da identidad al judaísmo, al hinduismo, y lo mismo funciona en el sistema de religiones afrocaribeñas. Muchas veces podemos pensar que las religiones afrocaribeñas son una sola, ¿no? Que todos tienen las mismas características y demás. Y no, cada uno de estos tiene sus propios elementos, algo peculiar, ¿no? Por ejemplo, la santería, lo característico es justamente, viene de su propio nombre, santería, santos. El manejo de santos como principal elemento del sistema religioso. En el caso del palo mayombe, el palo mayombe es un sistema afrocaribeño también, pero aquí su principal elemento con el que trabajan es el uso o la adoración a los ancestros o a los muertos. Entonces, vamos viendo, ¿no? Santería, santos. Palo mayombe, muertos. Ahora, son sus elementos, sus deidades principales, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Tenemos también el vudú ya sea de Florida o el vudú de Haití, que se caracterizan mucho por trabajos de magia, mágico, químicos, porque sí, emplean mucha magia en sus trabajos, pero también manejan muchos aspectos o factores químicos. O sea, cada sistema va teniendo sus propios elementos que le dan una identidad. Más allá de que todas son sistemas religiosos afrocaribeños, cada uno va teniendo sus particularidades. Ahora, hay 3 elementos comunes que vamos a encontrar en los sistemas religiosos, tanto afrocaribeños como cualquiera que se imagine. Estos 3 son los siguientes: mitos, ritos y magia. Son los 3, ¿va? Déjenme ver si acá las definimos. Sí, aquí las voy definiendo. De cajón, todo sistema mágico religioso va a tener estos 3 elementos. El día de ayer estuve promocionando justamente el curso de Pilares, este curso, y hubo un comentario que justamente quiero retomar. Este comentario decía que las religiones afrocaribeñas no son religiones, que son magia y son espiritismo. Y bueno, creo que el individuo dudo mucho que haya tomado una clase de historia de las religiones, ¿no? Vamos a abordar esos 3 puntos. Los sistemas afrocaribeños tienen magia, claro, pero no es el único.
todos los sistemas religiosos incluyen la magia como parte de la misma. El mismo cristianismo sigue teniendo elementos mágicos, y más aquí en Latinoamérica, porque recordemos que tenemos un cristianismo que en términos de antropología de las religiones denominamos religión popular, ¿no? Hay mucha magia en el cristianismo, que muchas veces como que las queremos ocultar, ¿no? Como que las mismas autoridades como que dicen, no, eso no es magia, esto es fe, ¿no? Pero hay magia. Hay ritos, claro que hay ritos, hay un montón de ritos, de prácticas que se van realizando para una función específica. Y hay muchos mitos, los mitos claro que existen, simplemente la creación del universo, la creación de Dios la creación del hombre y de la mujer, de Adán y Eva, son mitos. Ahorita vamos a definir cada uno, ¿no? Pero estos tres elementos que existen en el cristianismo, también existen en los sistemas mágicos religiosos afrocaribeños. Por lo tanto, si tiene estos tres elementos, claro que se le puede considerar como religión, se le puede estudiar como religión o como sistema religioso, si no queremos herir susceptibilidades, ¿no? Muy bien, vamos con lo siguiente. Ahora sí, vamos a empezar a definir cada uno de estos tres conceptos que les acabo de mencionar. El mito, el rito y la magia. El mito lo podemos definir o podemos verlo como algo ficticio. Generalmente, así lo definimos, ¿no? Cuando dicen 50 mitos sobre el COVID. Como que se ocupa el término mito como sinónimo de falsedad, como una falacia, algo falso. Sin embargo, las cosas no son así. O sea, hoy en día es el concepto que le hemos dado. Pero el término mito, el término estricto, hablando en historia, en historia y teoría de las religiones, no es algo ficticio, no es algo falso, ¿no? Más bien, el mito es la verdad del hecho mismo. Es decir, es la primera verdad para explicar algún suceso. Vamos a la edad antigua, vámonos a la mal llamada prehistoria. Hablemos del periodo mesolítico, del neolítico incluso. Tenemos un montón de acontecimientos que el ser humano no comprende del todo bien. Que cayó un rayo y salió fuego. Que mataron a algún animalito con cuernos y el animalito con cuernos revivió, ¿no? O sea, son cosas que el ser humano no entiende. No tenemos tecnología desarrollada, no tenemos a los grandes filósofos, no tenemos a los grandes, a los grandes científicos de hoy en día que crearon la vacuna contra el COVID. O sea, no. El ser humano busca una primera explicación de su realidad. Y esa primera explicación la va a crear a través del mito. El mito es eso, una primera explicación a partir del ámbito mágico-religioso de la realidad que está percibiendo. ¿Y qué creen? Ese mito es verdadero. ¿Por qué? Porque en ese momento fue lo que se creyó, fue una verdad consensuada. Ese mito mágico-religioso que te explica la creación del universo, por ejemplo, es verdadera porque así lo definió la sociedad de su época. Así como hoy en día todos concebimos como verdadera a la religión, que no debería, a la ciencia, que no deberíamos verla como una verdad absoluta, por cierto. Lo mismo pasó en la antigüedad. Así como la ciencia hoy en día crea explicaciones de la realidad, en ese entonces el mito fue la primera explicación de la realidad que estábamos viviendo. Y pues bueno, ¿qué tipos de mitos tenemos, no? Un mito que nos habla, por ejemplo, de las hazañas de los héroes en Grecia. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea son ejemplos de mitos. En este caso son unos mitos que nos hablan no precisamente de dioses, pero sí de héroes. El concepto de héroes también va muy ligado al sistema mágico religioso. Porque, por ejemplo, si leemos la Odisea o la Ilíada, está lleno de elementos mágicos religiosos. Vamos a ver cómo los dioses intervienen directamente en las batallas de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los individuos estaban alucinando o algo así? Claro que no. Lo que pasa es que eso es también muy importante.
al momento de estudiar una cultura, sea la que sea, y estudiar su historia, tenemos que estudiar las cosas a partir de su horizonte histórico. Si estamos hablando de que para los griegos Zeus llegó y le lanzó un rayo a los enemigos de los griegos, eso es verdadero, porque forma parte de la historia de estos pueblos. Entonces tenemos que abordarlo desde ese enfoque. No podemos pensar que es algo ficticio, es algo que forma parte de su historia. Y más que preguntarnos si eso pasó o no pasó, más bien tenemos que interpretar ese vestigio. Tenemos que decir, ¿qué es lo que los griegos trataban de decirnos con esto? ¿No? ¿Por qué saco a relucir esto? Porque en las religiones afrocaribeñas, por ejemplo, tenemos la lectura de oráculos también, lectura de cartas, de caracoles, de un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué creen? La gente que va por una lectura o una consulta, toma en cuenta esto como parte de su realidad y a partir de ahí toma decisiones. Por lo tanto, estas lecturas de oráculos forman parte de la verdad histórica de este individuo o de este grupo de individuos. Por ejemplo, si podemos analizar, ahora cuando veamos historia del vudú de la Florida y veamos a todas esas pandillas criminales que profesaban el vudú y lo ocupaban para sus fines delictivos, para ellos las voces del oráculo, de los oráculos del vudú, forman parte fundamental de las decisiones que van o no van a tomar como instituciones delictivas, ¿no? Entonces es lo mismo, tenemos que entender estos elementos como verdaderos a partir de la cultura que estemos analizando. Y bueno, un mito, entre otras cosas, también, tal como aquí dice, se refiere a las hazañas de los seres sobrenaturales en los principios de los tiempos. Siempre se refiere a cómo inició algo. Es eso, el mito explica el inicio de algo, cómo surgió algo, cómo surgieron los cielos, cómo surgieron los mares, un montón de cosas. Un mito te explica prácticamente todo a partir de esta visión cosmogónica, desde esta visión de pueblos, de los primeros pueblos. Ahora, se narran mitos para que sirvan de enseñanza a quien lo escuche. Esa es otra función que también cumple el mito. El mito te busca dar una enseñanza, es también ese primer modo de autorregulación de la conducta humana, porque te deja una enseñanza, algo que los mitos se heredan primeramente de generación en generación. Se van heredando y a partir de esta tradición te van dejando enseñanzas. Por ejemplo, unas enseñanzas que, por ejemplo, ya no tienen validez muchas veces, ¿no? Porque los tiempos cambian. Por ejemplo, la idea de que Eva nació de la costilla de Adán, es un mito que también nos deja una enseñanza, por cierto, bastante machista, ¿no? Esta idea de que la mujer nació de la costilla de Adán, ¿no? O sea, como si fuera algo inferior al hombre, ¿no? Nos va dejando enseñanzas. Buenas o malas son cuestionables acorde al momento histórico en el que vivamos, pero nos van dejando diferentes cuestiones que se van heredando dentro de la misma cultura. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Se narran mitos, bueno, ya. Un mito explica el por qué y el cómo del mundo actual. Es decir, el mito siempre va a servir, ¿cómo decirlo? Como la primera explicación de la realidad. Y entre otras cosas nos responde el por qué. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué cayó un rayo? Ah, pues llegan las primeras explicaciones. El rayo cayó porque Diosito así lo quiso, porque Dios estaba enojado, porque tenemos que ser mejores con nuestro poder superior, tenemos que ser mejores personas, ¿no? Y vamos a ver cómo estos mitos van a alterar también la conducta de una sociedad a raíz de que se sepan implementar, ¿no? Muy bien, esto sobre el mito. Vamos con los ritos. Los ritos son un conjunto de conductas colectivas, es decir, son acorde a la sociedad en la que vivamos o de una sociedad específica, son codificadas, es decir, se van ensamblando, insertando en el pensamiento de las mismas personas de generación en generación y ya la misma sociedad lo va asimilando. Muchas veces ya sin que se los digas, ya la misma gente lo va asumiendo como algo cierto o como algo que se tiene que hacer para estar bien con ese poder superior.
hecho de gestos, palabras y posturas. Importante esto. Gestos, gesticulaciones, palabras, es decir, todo lo que vamos a decir, por ejemplo, una oración. Una oración por sí sola es un rito. Las posturas que vamos a tomar. No es lo mismo rezar un Padre Nuestro con todo el sentimiento que tenemos y rezarlo estando de rodillas, hacerlo en tu cama acostado con flojera sin querer rezar, rezando por rezar, ¿no? Todos estos elementos conforman el rito. Gestos, palabras y posturas. Y todas estas son acciones con un fuerte valor simbólico. ¿Por qué un valor simbólico? Porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo ese valor simbólico que le da un sistema religioso al que le da otro. No es lo mismo para el cristianismo hablar de el maestro, bueno, ni siquiera maestro, sino de Dios Hijo, llámese Jesucristo, a que si vamos con el Islam, con los que profesan el Islam, y les preguntas por Cristo, les dicen, ok, el maestro Jesucristo. O sea, lo reconocen como profeta, pero no lo reconocen como un Dios, como una divinidad. Pero es el mismo símbolo, visto desde diferentes sistemas religiosos, desde diferentes culturas. Entonces, vamos viendo esto, ¿no? No es lo mismo el tipo de rito que le va a dar el Islam a Jesucristo. Pues, no sabría decirles como tal un rito, pero sí se le reconoce como profeta. No es lo mismo a cómo lo va a hacer, por ejemplo, los cristianos, quienes sí lo reconocen directamente como divinidad, como un Dios, como parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Lo mismo, y bueno, el ritual, entonces, es un adjetivo para calificar todo lo relacionado con el rito, ya sea una vestimenta muy específica dependiendo del rito al que vayas, los gestos y las palabras, ¿no? Entonces, básicamente, podemos de forma muy sencilla, relacionando ambos términos que les acabo de mencionar, podemos decir que los ritos sirven para revivir el mito. Repito, los ritos sirven para revivir al mito. Los ritos son recreaciones de un mito de X o Y. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El rito de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Año tras año se hace ese mismo rito. ¿Y qué está reviviendo? Ese rito está reviviendo el mito de que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, convirtiéndose así en el Salvador de la humanidad. Entonces vemos aquí como el rito del Vía Crucis revive el mito de la pasión de Cristo, ¿no? De que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad. Así es como vamos ligando estos dos elementos. Ritos y mitos. Vamos con el siguiente. ¿Qué funciones cumple el rito? Tiene 4 funciones básicas. Sirve para mantener memoria colectiva. Es decir, si un rito no se repite periódicamente, la misma comunidad de creyentes lo va olvidando. Hay ritos que se hacían en la antigüedad y hoy en día ya no se hacen. ¿Por qué? Porque se dejaron de practicar. Por lo tanto, si no es repetitivo, no sirve para mantener esa memoria colectiva. Lo mismo pasa si, por ejemplo, les enseñan las tablas de multiplicar y ya no las practican en 10 años. Ya no se van a acordar de ellas. Entonces es para eso. El rito sirve justamente para mantener esa memoria colectiva. Y justamente, el momento de que lo conservas, va renovando el sistema de creencias religiosas. Lo mantiene vivo, básicamente. También sirve como una identidad, como identitaria o integradora. ¿Por qué? Porque mantiene y renueva la identidad de pertenencia a una comunidad religiosa. Es decir, los ritos son muy propios de una comunidad. Y, por ejemplo, el Vía Crucis de Iztapalapa es muy característico del cristianismo latinoamericano. Muy característico. Porque les puedo asegurar que se van a Europa y este tipo de Vía Crucis no son tan comunes que digamos. Entonces, te va dando una identidad como creyente o como parte de un grupo de creyentes.
te da también una legitimación. Son ritos codificados con reglas rígidas que legitiman el orden de las cosas. Ajá. Es decir, un rito te especifica qué se hace o qué no se hace en una ceremonia. Y eso tiene que ser algo rígido. No puedes, por ejemplo, iniciar en, no sé, por ejemplo, en una ceremonia afrocaribeña, no puedes ni siquiera entrar al templo si no te pones el aquete, que es un sombrerito que te pones en la cabeza, muy parecido al que ocupan los del Islam. Ese es el paso 1, y si no haces el paso 1, no puedes hacer el paso 2, ¿no? A eso se refiere. En ese sentido, nos referimos a que son cosas rígidas. Y la cuarta función es muy importante, la función purificadora. Esta función purificadora contribuye a disminuir tensión en la gente. ¿Por qué? Porque el rito sirve justamente para que los creyentes recuerden el objetivo principal de todo sistema mágico religioso. Todo sistema mágico religioso busca o crea la idea de que el concepto de amor, tienes que amar al prójimo. En términos muy generales, en todo sistema mágico religioso lo vamos a encontrar este concepto. Entonces, el hecho de que el rito te esté repitiendo constantemente algún mito, te crea esa idea o te refuerza esa idea de que tienes que portarte como una buena persona, tienes que acatar las reglas de la religión para ser una mejor persona, para ser una persona amorosa. Ajá. Entonces, esa es su función purificadora. Y vamos con el último elemento, la magia. La magia es una práctica propia de la mente del ser humano para aceptar y rechazar cosas. Ajá. Por ejemplo, cuando alguien se pone un amuleto para protegerse de la muerte. Okay, entonces, podemos decir que el origen de la magia viene de la mente del ser humano, que crea conceptos para protegerse, principalmente de la muerte, ¿no? Pero te puedes proteger de un sinfín de cosas. Te puedes proteger, no sé, para que no te corran del trabajo, te puedes proteger para, no sé, un delincuente, ¿no? Por ejemplo, para que la patrulla no lo vaya a detener, cosas por el estilo. Entonces, es eso, ¿no? Una forma de autoprotegerte a ti o proteger a las personas que te rodean. Se realiza una alianza entre fuerzas sobrenaturales y el ser humano. Ajá. Es decir, vamos a llamar a aquellas fuerzas, las llames como las llames, acorde al sistema mágico religioso en el que estés inserto o en el que creas. Llamas fuerzas que van más allá de tus límites, algo que no depende de ti. Buscas algo superior a ti para que te brinde su protección. Y para lograr esto necesitamos generalmente un agente intermediario, que en términos comunes podemos denominar como chamán, si lo abordamos desde el término de historia de las religiones. Si lo abordamos desde antropología de las religiones, lo podemos llamar especialista religioso. O en cada sistema mágico religioso le vamos a dar diferente nombre. El término chamán se suele ocupar como término genérico, más allá de que muchas veces lo asociamos más a prácticas de magia mesoamericana. Es un término que pretende ser un término general. Y pues bueno, es justamente el chamán quien sirve como intermediario para hacer magia a favor de una persona, para que esas fuerzas de la naturaleza, esos elementos sobrenaturales, apoyen a un individuo específico. Y pues bueno, la magia representa el esfuerzo del hombre para realizar un deseo. Y en ese sentido no existe una frontera entre lo real y lo irreal. Es decir, básicamente la magia te permite realizar todo aquello que por otros medios sería imposible lograr, ¿no? Bueno, esto lo abordamos desde perspectiva de teoría de las religiones. Sin embargo, vamos a ver, ya si lo vemos desde antropología de las religiones, veremos que lo real y lo irreal sigue teniendo parámetros. La misma magia aplicada en los sistemas afrocaribeños te manejan límites, te dicen, ok, vamos a hacer magia, esto se puede hacer, esto no se puede hacer.
puedes llegar hasta aquí, pero de aquí ya no puedes pasar, ¿no? O sea, pareciera que la magia es una solución milagrosa a todo, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde el mismo sistema religioso, vamos a ver que no. Existen normas y hay puntos que ya no puedes rebasar. Por mucha magia que estés haciendo, ya no las puedes rebasar. Y bueno, aquí tenemos los 4 tipos de magia más comunes que existen. La magia blanca, que se ocupa para trabajos de bienestar humano, para cuestiones de salud, para cuestiones de trabajar, de encapsular alguna enfermedad, de que alguna persona deje de sufrir por un amor que ya no le corresponde, cuestiones de magia para aliviar algún dolor físico, muy relacionados, por cierto, con conceptos de medicina. Luego tenemos la magia negra, que es usada para hacerle daño a un individuo. O sea, básicamente el objetivo es ese, ¿no? Hacer daño. Y depende de la cosmovisión en la que estemos, puede ser auxiliada por Satanás o no. Ahora, el hecho de Satanás. Tenemos un sistema religioso con ciertas particularidades que es el satanismo, que es un culto, es un sistema religioso que incluso ha crecido mucho en los últimos años. Tiene sus propias particularidades, ¿no? Sin embargo, hoy en día, el culto a Satanás muchas veces se vincula con otros sistemas religiosos. Ya veremos en su momento que incluso hay algunos grupos de religiosos de religiones afrocaribeñas que sí llegan como que a vincularse, ¿no? Con esta entidad del bajo mundo y lo van a hacer de cierta forma. Pero en términos generales, las religiones afrocaribeñas no tienen relación con Satanás. Eso es muy importante. Porque justamente es eso, es un sistema afrocaribeño. No es una religión no alusiva a Satanás. Incluso en términos estrictos, estos sistemas religiosos están en contra de Satanás, ¿no? Visto desde diferentes sistemas religiosos. Y bueno, a la magia negra se le suele conocer como brujería. Ajá. Es decir, si hacemos magia blanca, no es brujería. Si hacemos magia negra, aquí sí es brujería. Lo que comúnmente se denomina como brujería. Y tenemos otros 2 tipos de magias muy similares, son muy particulares, por así decirlo. La magia homeopática, que está basada en leyes de semejanza. Básicamente, la magia homeopática consiste, por ejemplo, en ser un buen dibujante. Dibujas el rostro de una persona. Y a esa imagen de esa persona que tú hiciste, le empiezas a hacer diferentes prácticas para hacerle daño a la distancia. O bueno, lo más sencillo, el ejemplo más sencillo de magia homeopática hoy en día es tomarle la foto a una persona o te la robas de su Facebook, de su Instagram, ya con eso empiezas a hacerle brujería. Y la otra, la magia contaminante. La magia contaminante se basa en, como su nombre lo dice, en contaminación o fetiches, que consiste pues justamente en, no sé, quedarte con la prenda de una persona, quedarte con los cabellos de alguna persona, algo que le haya pertenecido a esa persona. Y con eso empiezas a hacer un fetiche, empiezas a hacer una bola con un montón de ingredientes, pero que incluya ese objeto que le pertenecía a la persona. Y a partir de aquí haces magia contaminante. En los sistemas afrocaribeños es muy común mezclar ambas, tanto la homeopática como la contaminante. Por ejemplo, haces un muñeco vudú con cabellos de una persona, pero aparte le pones la foto de la persona. Con eso estamos mezclando ambos tipos de magia. Bueno, estos son los 4 tipos de magia más comunes que tenemos. Voy a interrumpir aquí un poco. Y vamos a empezar con la sección de preguntas, comentarios y, bueno, en general la participación con ustedes. Vamos a comenzar. Espero no haberlos dormido con mi plática. Regina quiere hablar, me parece. Sí, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿hay una diferencia entre ceremonia y rito? Y la otra, ¿qué es el tabú? Ok,
Los ritos forman parte de las ceremonias. La ceremonia es en sí todo el acto, la práctica litúrgica, por así llamarla. Por ejemplo, un ejemplo es la ceremonia de la primera comunión en el mundo cristiano. Y el rito o los ritos son las prácticas puntuales que se hacen dentro de la ceremonia. Por ejemplo, un rito puede ser cómo empiezas a rociar una hostia con vino, porque estás haciendo alusión a la última cena de Jesucristo. Ajá, ese es un rito. El rito es específicamente la parte de la ceremonia que revive un mito. En este caso, el rito de la primera comunión revive el mito de la última cena del Maestro Jesús con sus 12 apóstoles. No sé si me explico. Sí, sí, gracias. ¿Y la otra cuál era? ¿Cuál era tu otra pregunta? Perdón. Lo que es el tabú. Ah, el tabú. Si lo abordamos desde desde específicamente en religiones afrocaribeñas, el tabú es todo aquel conocimiento que queda restringido a alguien que forma parte de la comunidad religiosa. Algo que no se le puede compartir a nadie, que sea ajeno a la religión, llámese vudú, santería, ¿no? Si te dicen, no te puedo decir porque es tabú, es porque son conocimientos restringidos a los practicantes. Eso es un tabú. Muy bien. ¿Más preguntas o comentarios, por favor? Yo quisiera hacer un comentario y tal vez una pregunta. Claro, Rodrigo. Tu exposición, sobre todo respecto a la magia, me hace pensar en algunas categorías que he visto en documentos, sobre todo novohispanos, inquisitoriales, ¿no? En expedientes inquisitoriales, donde ellos distinguen entre, ajá, o sea, para ellos como que todo es brujería, pero hay una distinción entre, por ejemplo, la magia maléfica y otro tipo de magia que está más bien basada en supersticiones, ¿no? Entonces ahí también, no sé, ¿qué tanto ves tú, Fausto, en esta teoría de la religión como la interferencia occidental para poder leer prácticas de origen africano? Me refiero a que las categorías que usaban los inquisidores pues les impedía ver que se trataba más bien de otra práctica cultural y no de brujería o de superstición, ¿no? Sino que era más bien la visión europea lo que impedía que se viera la práctica real. En este caso, la teoría antropológica, ¿no crees que tiene ese mismo efecto? Al ser como producida en Occidente, que no tenga como un velo que impida acercarnos a la práctica de la religiosidad africana. Espero no haber sido muy confuso. Mira, de hecho, sí tenemos un mega problema epistemológico para el conocimiento aquí, porque todo lo que se deriva de los juicios inquisitoriales parten de la idea de la brujería a partir de la brujería pagana de los primeros siglos del cristianismo, cuando empiezan a castigar, cuando inicia la cacería de brujas en el viejo mundo. Entonces, ellos tienen la idea de esta brujería, pero a partir de las brujas occidentales, por así llamarlas, ¿no? Entonces, a partir de esa realidad, buscan explicar otros contextos, buscan explicar la brujería mesoamericana, la brujería africana, pero es comparativa, ¿sí? O sea, ellos sí van creando un diccionario incluso tanto de supersticiones como de brujerías, pero lo entienden a partir de como, literal, como Dios se lo dio a entender, ¿no? Porque no pueden especificar una cosa en particular, ¿no? Aquí sí tenemos un gran problema porque, por ejemplo, vamos a encontrar casos inquisitoriales en el archivo en el AGN, en el Archivo General de la Nación, de brujerías, de mulatos, de negros, de indígenas, y es imposible diferenciar a qué tipo de magia pertenecían. Es imposible saber si era de origen mesoamericano o si era de origen africano. Por ejemplo, el caso de... Hay ejemplos de
una especie de amarres de aquella época con agua de calzón, lo que comúnmente conocemos como agua de calzón, ¿no? Pero, ¿qué creen? Esa práctica existía tanto en Mesoamérica como también en África. Entonces, imposible saberlo. Hoy en día, tantos años y por las evidencias documentales, es imposible saber a quién perteneció. Solamente lo que, y más en la Nueva España, porque se dio una mezcla de magia mesoamericana con magia africana. Y así que digas ir diferenciando elemento por elemento es imposible. Y en el caso de antropología de las religiones, yo lo veo un poquito más laxo porque también partimos de herramientas ya no tan occidentales, ya no tan a la europea, sino a partir de pensadores que son ya de Latinoamérica. Es lo que es la ventaja que yo le encuentro mucho a la antropología, antropología de las religiones. No sé si con esto respondí o quieras comentar algo más. No, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Ok. Adelante, Valeria. Sí, yo igual quería preguntar algo. En los documentos inquisitoriales, de igual forma, se confunde totalmente la diferencia entre, por ejemplo, brujería y hechicería. Y como lo definen, me parece que algunos documentos de la Inquisición, la hechicería es algo que es nato, que la magia es nata en estas personas. Entonces, en el caso afrocaribeño, ¿cualquiera puede aprender magia o es algo que solo los sindicados pueden realizar? Espero no haber confundido mucho. ¿Te refieres a que si en la religión afrocaribeña... A ver, ¿puedes repetir esa última parte? ¿De quién puede hacer la magia? Sí, se supone que, por ejemplo, los documentos describen que la hechicería es algo que solo pueden hacer ciertas personas porque viene desde nacimiento. Entonces, en las religiones, digo, en el caso afrocaribeño, ah, ¿cualquiera puede aprender estos ritos, esta magia, o es algo muy específico? Ok, ok. Sí, es que como hablaste primero de los casos inquisitoriales, pensé que hablabas de esa época. Pero bueno, si hablamos ya en términos contemporáneos sobre... Recordemos otra cosa, bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Los sistemas afrocaribeños son contemporáneos. Por mucho que le queramos encontrar orígenes ancestrales, que sí los tienen, pero como tal, la configuración que tenemos de los sistemas afrocaribeños datan, en el mejor de los casos, del siglo XIX. Ajá, ya esta nueva reconfiguración afrocaribeña. En el caso de los sistemas afrocaribeños, cualquiera puede aprenderlo. Cualquiera puede aprender la práctica mágica religiosa, pero hay personas que ya tienen desarrollada previamente este sexto sentido, por así llamarlo. Hay a quienes se les facilita más, ¿no? Es como si dices, cualquiera puede estudiar matemáticas, pues cualquiera que tenga la idea de quererlo aprender puede hacerlo. Hay a quienes les va a costar más trabajo que a otros, pero hay quienes ya tienen como que ese don más desarrollado, por así llamarlo. Pero sí, cualquiera lo podría aprender. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Más preguntas, comentarios, incluso tomando en cuenta que aquí hay quienes han trabajado el tema, estoy seguro que va a haber puntos en los que no vamos a coincidir. Entonces es completamente válido. Si hay cosas en las que no coincidimos o dicen yo tengo otro enfoque de historia de las religiones, también lo podemos revisar. Justamente para eso es la sesión, para también ir intercambiando puntos de vista de la metodología de... No sé si quién más guste participar. Entonces ya no tenemos más preguntas, todo claro, o nada claro y por eso no me preguntan. Creo que por ahí hay una en el chat de Patricia. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Ok, gracias Alejandro. El mito, como ya lo dije, es la explicación primera de las cosas, ¿no? La leyenda
son historias del pasado, no tan antiguas, que te explican, o bueno, no te explican, más bien, ¿cómo decirlo? Son parte ficticia y parte verdad. Por ejemplo, la leyenda de La Llorona. Te narra la historia de una mujer que muy probablemente sí existió, que sí perdió a sus hijos y sí gritaba, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Esa es la parte verídica. Ya el hecho de que se aparece la Llorona en algún poblado específico y grita a tal hora, en tal lugar específicamente, forma parte ya de la cuestión fantástica. No fantástica porque no pase, ¿no? Sino porque no se le puede comprobar tan fácilmente. O sea, no hay evidencia de que haya ocurrido, ¿no? Entonces, una leyenda es eso. No te explican algo. No te explican una realidad de cómo surgió algo. Simplemente te explican o te narran la historia, una historia con partes verdaderas y partes ficticias. Eso es una leyenda. Ajá. Espero que con eso haya quedado claro. Igual si no, pues aquí puedes comentar, Patricia, y te vuelvo a responder si surge otra duda incluso. Ok, creo que sí quedó claro. Ya no tenemos entonces más preguntas. ¿Algo más que quieran agregar? Por el No, momento ya me no. parece que no. Sí parece. Ok. Bueno. Ok. ¿La conmemoración de Iztapalapa se puede considerar ritual? Sí, es justamente lo que les mencionaba. La conmemoración de Iztapalapa es un ritual que revive, es el rito que revive el mito de la crucifixión de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Sí, justamente, Patricia. Ok, parece que eso es todo. Bueno, próxima sesión, próximo lunes. Vamos a trabajar una lectura, que es la lectura de Rudolf Otto. Vamos a trabajar los primeros 2 puntos de la lectura. Los primeros 2. ¿Alguien aquí ya leyó a Rudolf Otto? Si alguien ya lo leyó, Sí, yo levante la leí manita. un capítulo. Nada más, ¿qué capítulo leíste, Regina? ¿Te acuerdas? Híjole, no me acuerdo muy bien, pero creo que tiene que ver con algo del mito. Mito. Ok, el del mito me parece que es el capítulo 2, me parece. No sé qué capítulo, pero creo que sí relaciona con el concepto de mito, lo que él maneja como mito. Ok. Bueno, pues para la próxima sesión vamos a leer los primeros 2 capítulos y las vamos a discutir en clase. Es muy importante que sí lean para que podamos hacer más dinámica esta sesión. Incluso estoy seguro que varios de ustedes ya lo han leído. Creo que en antropología de las religiones no es tan conocido, Otto, pero en historia de las religiones sí, es una lectura de cajón. Entonces, pues vamos a empezar con eso y pues nada, ya nos estaremos viendo el próximo lunes. Yo espero que se puedan conectar a la clase del miércoles para darle continuidad con estos cursos. Sí, entonces ya si no hay ninguna duda, nos estamos viendo el miércoles o el lunes. El miércoles también es a las 5 de la tarde. Sí, de 5 a 7. Ok. Y vamos a confirmar en el correo electrónico si es en el mismo enlace o va a ser un enlace distinto, ¿verdad? Sí, yo les confirmo. De acuerdo. ¿Vale? Gracias. Sí, de nada. Yo tenía una pregunta. ¿Esta lectura nos las vas a proporcionar para que la leamos? Sí, la voy a subir al Classroom. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, pues entonces si ya no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Muchas gracias, Fausto. Gracias, hasta De luego. nada. Gracias, Gracias, cuídate hasta mucho. luego. Hasta luego, Día cuídense. Gracias. Hasta luego a Adiós. todos. Hasta Bye. luego.